buenos días, Dios le bendiga. Una vez más es un gusto estar aquí compartiendo la palabra del Señor en casa del Padre Vino Nuevo. De verdad, Dios bendiga al grupo pastoral, al liderazgo de esta congregación. De verdad, le enviamos un saludo a todos nuestros hermanos en la fe, en la red. De verdad, les agradecemos, de verdad, qué bendición. Qué gusto que nos distingan con su audiencia esta mañana, que nos distingan con su presencia en la red. Qué bueno que nos están acompañando. Hoy tenemos una palabra para ustedes, una palabra más que una cosa así como solemos hacer nosotros los pastores, exegética y apologética. No, esto es más de meditación, esto es más como para mirar hacia adentro. Fíjate que he estado batallando esta semana pensando en varias cosas, entrando en mi corazón, entrando con Jesucristo de la mano a mi corazón, viendo lo que hay en mi corazón, viendo lo que hay en mi ser, viendo lo que hay en mi interior, viendo la obra de Jesucristo, cómo ha restaurado no solamente mi vida, la vida de muchas otras personas más. Y hoy quiero darte una pequeña meditación. Esta la vamos a encontrar, vamos a basar la palabra del Señor el día de hoy, vamos a basar nuestra meditación en el libro de Jeremías. Si gustas acompañarme allá, al libro de Jeremías capítulo 15. Libro de Jeremías capítulo 15 versículo 19. Jeremías capítulo 15 versículo 19. Libro de Jeremías el profeta, capítulo 15 versículo 19, dice así el Señor esta mañana, su palabra dice así: por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Buen Padre Dios, gracias esta mañana. Gracias porque nos has dado, Señor, el privilegio de no solamente conocerte, no solamente nos has dado el privilegio de caminar de tu mano en esta vida. No solamente, Señor, has enviado a Jesucristo a morir en una cruz y resucitar entre los muertos al tercer día para llevar a muchos hijos a la gloria. También, Señor, sigues trabajando en la vida de todos aquellos que te conocen. Sigues trabajando en la vida de todos aquellos que te adoran, todos aquellos que te buscan, todos aquellos que de alguna manera, Señor, están inconformes con la vida, con el mundo, con todo lo que hay, y que buscan más allá. Y el más allá no es lo que nos ha dicho el cine, el más allá eres tú, tu presencia, tu gloria, porque es un más allá que está muy cerca, tan cerca, dice la Escritura, que está al alcance de nuestra mano. Señor, esta mañana en nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra de Jeremías, y gracias porque nos vas a hablar a través de ella, Señor, y vas a hacer que nuestro corazón, pues también, Señor, se calibre con tu corazón, Señor. Te damos gracias, honramos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Fíjese que, a diferencia de lo que muchos piensan, Dios no es un ser complejo, no es un ser complicado, no es un ser que no se puede entender. Los daños del pecado han hecho que nosotros filosofemos, porque esa es la palabra, filosofemos en cientos de cosas. Si la vida, si la muerte, si el matrimonio, si las parejas, si los hijos, si el dinero. Y mire, temas para filosofar tenemos muchos, hay muchos. Pero los daños del pecado nos han obligado, apartados de Dios, lejos de Dios, dejar volar nuestra imaginación, dejar volar nuestra mente, dejar volar nuestra forma de pensar, y buscarle argumentos a muchas cosas. Los daños del pecado, la carta a los Romanos, si usted la lee, la carta a los Romanos capítulo 7, habla de que estamos divididos dentro de nosotros, estamos divididos, porque a veces no sé si usted se ha topado con esto, pero yo sí, se lo digo porque de verdad yo me volvía loco y decía, bueno, es que quiero una cosa, pero luego quiero otra, y luego quiero esta, pero me gusta más aquella, y uno se desespera porque se da cuenta
de que tenemos muchas perspectivas, nos gustan todas, las queremos abarcar todas y a veces no es posible. Y Romanos capítulo 7 dice efectivamente eso. Dice que tú tienes dos voluntades dentro de ti peleando. Una, la que tu carne te pide, comida, bebida, placeres, bla, 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 todo eso que este mundo tiene. Y otra voluntad sería buscar aquello que no está entre los hombres, buscar aquello que trasciende, aquello que está más alto, más allá. Y entonces el hombre, por los daños del pecado, no solamente comenzó a filosofar, empezó a crearse formas, imágenes, creencias, mitos, empezó a jugar con la superstición. Pero la Biblia dice que por encima de todo esto está Dios el Creador. Y si uno se pone a pensar un poco en lo que la palabra del Señor dice, y tratamos de ver a Dios no como ese ser lejano, indolente, que no se preocupa por ti, que nunca piensa en ti, que no te cuida, que no te provee, que no te ayuda, que no te... vamos, en una palabra, lejos de ti. Si pensamos así en Dios, la Biblia nos abre un espacio, nos abre una puerta que no hemos considerado, en la cual nos presenta a un Dios muy cercano, a un Dios que camina con los hombres, a un Dios que toca a los hombres, a un Dios que si tú ríes, Él ríe, si tú lloras, Él llora. Es un Dios, hasta donde yo he conocido en estos 33 años de caminar de la mano del Señor. De verdad es un Dios que camina contigo. Es un Dios que camina contigo. Tú posiblemente hasta hoy quizás decías, bueno, es que Dios está muy lejos. Déjame decirte que no. Dios está mucho, mucho más cerca de lo que tú crees. Incluso, aunque tú no lo conozcas, está cerca de ti, está cerca de tu vida, está cerca de todo lo que tú haces. Y dices, oye, pero yo no he sentido su intervención, y de aquí nos podríamos agarrar pleiteando y filosofando, ¿no? Yo nunca he sentido su intervención, yo nunca he sentido que de verdad se manifieste, yo nunca he sentido que esté presente en mi vida. No has puesto atención. No has puesto la suficiente atención como para poder decir, Dios está aquí. Dios ha estado en mi vida. Déjame te platico un testimonio. Yo provengo de una familia en la cual mi mamá y mi papá eran, si no un poquito, bastante alejados de nosotros. Mi mamá se dedicaba a ser mamá y se dedicaba de lleno a vivir para su familia, pero no sabía transmitir, no sabía comunicarse, no sabía guiar a su familia. Mi papá, por lo contrario, o más bien parecido, perdón. Mi papá era un papá pues que estaba presente pero lejano, así como nosotros percibimos a Dios. Un papá lejano, un papá que pues sí, pone techo para que tú tengas techo arriba de tu cabeza, pone comida, pone las comodidades más simples y sencillas, básicas en la casa, pero no cuentas con él para nada más. No cuentas con él para un apoyo, no cuentas con él para una consejería, no cuentas con él para una plática, pues así más corazón a corazón, ¿no? Entonces, toda mi vida yo caminé así. Y por estar caminando así, yo vi, olvídate, de desastres familiares como no tienes idea. Divorcios, separaciones, golpizas, y uno crece con todo eso y dice, no, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así. Yo no quiero. Y uno crece así, porque es el entorno familiar que tienes, ¿verdad? Es lo que hay, es lo que tienes, es tu cultura, es tu familia, es lo que tienes. Pero uno a veces llega como que a levantar un poquito más la cabeza y dice, no, es que debe de haber otra forma, debe de haber más, debe de haber más horizontes, más camino que andar. No puede ser simplemente esto. Por ejemplo, las mujeres están destinadas al divorcio, los hombres están destinados a ser alcohólicos, drogadictos y desobligados de un hogar. Debe de haber más, debe de haber más.
Al paso de los años, conozco al Señor Jesús, ahí por los 18 años más o menos. Ya alguna vez lo he platicado. A mí me lo presentaron a fuerzas. La persona que me lo presentó, como era una persona bastante de mucho carácter, me dijo, ya, a ver, tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Tienes que recibirlo en este momento. A ver, inclina la cabeza. Y yo, con tal de que no me pasara nada malo, y sí, no, yo recibo a Jesús. Pero desde ese entonces hasta la fecha, hace 33 años, he venido siguiendo al Maestro, al Señor. He venido caminando en la fe, he venido dándome cuenta de cómo es que la cultura que Dios enseña no se parece a la cultura que tú tienes en tu casa. Algo bien sencillo. Dios es amor, dice la carta de Juan, la primera carta de Juan. Dios es amor. Y uno se queda así. Es que en mi casa sí faltó amor. Bueno, pero Dios es amor. ¿Pero por qué faltó amor en mi casa? Porque no conocen a Dios. Jamás le abrieron la puerta de la casa para decir, Señor, ven, entra, por favor, enséñanos lo que es el amor. Para muestra un botón, ¿no? O sea, entonces, vengo caminando en la fe, vengo recalibrando mi corazón. Decir, bueno, enséñame, Señor, ¿no? Enséñame. Y llegó el momento de enfrentarse con esto. Es a donde quiero llegar. Llegó el momento de enfrentarse con esto. Mi mamá ya llevaba unos años de que había fallecido y había partido con el Señor. Mi mamá murió siendo cristiana, creyendo en Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Mi papá todavía nos duró bastantes años. Y mi relación con él nunca fue buena. Nunca fue buena. No fue una relación de decir, puedo confiar en ti, puedo recargarme en ti, papá, échame la mano, papá, tú eres el hombre de familia, enséñame a ser otro hombre de familia para que cuando yo me vaya a hacer mi hogar, pues, tenga mejor éxito que el que tú tienes, ¿no? Mi papá no, para eso no me servía. Entonces, cuando se acerca el tiempo de arreglar esta relación, evidentemente yo era el afectado, pero el Señor dice, si tú quieres recibir perdón, tú tienes que otorgar perdón. Si tú quieres tener perdón, tienes que otorgar perdón. Y Dios me dio, durante años, me dio estudio y teología y evidencias de que el perdón es bueno. El perdón, de verdad, para las personas que lo practican, el perdón no es satisfactorio. El perdón, el dar perdón y recibir perdón a veces no es satisfactorio. Pero si tú obedeces la Escritura, te vas a dar cuenta, vas a experimentar que Dios tiene la razón y que el perdón es muy liberador, muy liberador. Entonces, llegó el momento en el curso de mi vida de arreglar las cosas con mi papá. Y el Señor estaba, hable y hable a mi corazón y me decía, Iván, habla con tu papá. Y yo, Señor, pero si ya nos dijimos todo, ya, nosotros ya platicamos todo, pues ya. No, es que quiero que hables con tu papá. Quiero que aterrices ya ese asunto, aterrízalo. Y empieza a traer a mi mente, empieza a traer a mi corazón, le tienes que pedir perdón. Pero yo fui el afectado, le tienes que pedir perdón. La Biblia dice, otro concepto, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra. Eso es un mandamiento con promesa, eso no se va a dejar de cumplir. Eso dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra. Porque ese es un mandamiento que tiene una promesa que se va a cumplir. ¿Quieres ser de larga vida? Honra a tu padre y a tu madre. ¿No quieres vivir muchos años? No hagas nada. No lo resuelvas, déjalo así. Y yo remordía la mente y el corazón. Y yo, no, pero es que mi papá, pero es que... Y Dios me decía, ponte en paz con él. Agarré el celular, le marco desde... Él vive aquí en el Estado de México.
Yo estoy viviendo en Tuxtla Gutiérrez. Y le marco, papá, ¿cómo estás? Y mi papá, esa era su hola. Digo, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Quería yo hablar contigo. Hijo, pero apúrate, pero así muy seco, ¿no? Pero apúrate porque la llamada te va a salir cara. No, papá, ¿cómo que es? O sea, pues, además ya está apagada por el celular, no te preocupes, ¿no? Como, está bien. Era hola y está bien. Así era mi papá. Ese es el papá que me tocó. Olvídate, yo te puedo platicar 10 horas de mi papá, cómo era, ¿no? Y de verdad, lo chistoso es que nadie me cree. Mire, a esta anécdota, otra aleatoria. El día que fuimos a pedir a mi esposa para casarme, yo con ella, fuimos hasta casa de mis suegros. Imagínense, yo conozco a mi papá es de los que, vengo a eso, lo otro que yo, sí, dale, bye, pum, se sale. O sea, no, mi papá no es muy sociable, con nosotros no lo era, a sus hijos. Ese día lo presento con mis suegros me preguntaron 10 veces, ¿no quieres que hagamos aunque sea un pozole para invitar a tus papás? No, le digo, mi papá es de entrada por salida. Mi papá de veras hasta me da miedo que lo conozcan porque mi papá es seco lo que le sigue. Es duro, es seco. Mi mamá es más sociable, pero cuando está mi papá se reserva. Pero mi mamá es más sociable. Bueno, historia larga, corta. Vamos, llegamos. No, hombre, los señores, mi suegro y mi papá, 2 horas de plática. Antes de pedir la mano de mi esposa. 2 horas de plática, y yo así como que, y Sara me veía, y yo veía a Sara, y yo veía a mi suegra, yo veía a mi cuñada, yo así como que estoy haciendo el ridículo, porque mi papá no hace eso, mi papá no platica 2 horas con nadie. Y yo así como que, bueno, y al final de las 2 horas, como vio a mi papá que no le ofrecieron de comer nada, dice, bueno, pues nosotros veníamos a esto, ¿verdad? Queremos pedir la mano de su hija para nuestro hijo, porque bla, 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 ya sabes, todo el showcito de ese rollo, ¿no? Bueno, ya mis suegros dicen que sí, le ponemos fecha a la boda, todo el asunto, bien contentos. Me salgo de la casa de mis suegros con mi papá, pero trabado de coraje, vámonos a comer, porque aquí no me ofrecieron nada. Pues, ¿cómo te van a ofrecer si no? Pero bueno, la culpa fue mía por hacerle mala fama a mi papá. Pero bueno, imagínense, así era mi papá. A mí me sacaba de onda. Podía ser una persona muy sociable con cualquier otra persona, pero con nosotros era seco, casi no hablaba. Pero bueno, así era mi papá, ¿qué le vamos a hacer? La cosa es de que estoy hablando con mi papá desde Tuxtla. Le digo, papá, quiero decirte esto, quiero que me perdones. Ay, hijo, ¿por qué? Pero hasta de verdad le salieron las palabras. Quiero que me perdones, papá. Quiero que me perdones porque quizás tú cifraste cosas en mi vida que yo no logré. Quizás tú pensaste de mí que yo iba a llegar a tal o cual altura o tal o cual nivel, pero no lo hice. Perdóname, papá, por todas esas veces que nos dijimos cosas duras, cosas difíciles, porque yo ya cuando me hice más grande, pues a uno le entra la rebeldía y le gritas cosas a tu papá de las que te arrepientes. Todos lo hacemos. El que diga que no se arrepiente de algo que le gritó a su papá, que le gritó a su mamá, está mintiendo. Está mintiendo. Sí se arrepiente uno. Sí se duele. Sí, no debí decirle eso. No era así. Pero bueno. Y mi papá mudo. Y le digo, ¿sabes qué, papá? Perdóname. Mira, ¿sabes qué, papá? Quiero que sepas que soy un buen hombre. Independientemente de pastor, líder y creyente en Cristo Jesús. Soy un buen hombre, cuido a mi familia, velo por mi familia, le estoy dando educación a mis hijos, los estoy guiando lo mejor que puedo, soy hombre de una sola mujer. Papá, después de todo no salí tan mal, pero le dije, perdóname. Y mi papá, después de estarme escuchando, me dijo, ¿sabes qué, hijo? Tú y yo estamos bien. Tú y yo estamos bien. Y yo me quedé así. Dije, ¿en serio, papá? Tú y yo estamos bien, no hay nada que perdonar. Tú y yo estamos bien. Yo agarré y le dije, te la tomo por buena, papá. Te la tomo por buena.
Me quedo con eso que tú dijiste, me quedo para el resto de mi vida. Años después murió, vine a su sepelio, lo enterramos, me regresé a Tuxtla. Mi papá era músico, hizo varias grabaciones profesionales. Y un buen día estaba yo en mi casa analizando lo que pasó, mi papá que murió, ya lo enterramos, ya no está, ya se fue. Y el Señor me dice, saca los discos compactos de tu papá y ponte a escucharlos. Digo, ay, Señor, a mí no me gusta la música de mariachi. Mi papá es Miguel Martínez Domínguez, para el público en general que no lo conoce, que no he revelado el nombre de papá. Mi papá es Miguel Martínez Domínguez. Él fue la primera trompeta de Mariachi Vargas de Tecalitlán, en aquellos años en que el mariachi tocaba con los grandes del mariachi en México, ¿no? Hizo muchas grabaciones, hizo muchos discos, muchas canciones. Y yo me puse a escuchar las que tenía al alcance, me puse a escucharlas por horas, como 2, 3 horas oyendo. Y trayendo mi memoria, porque uno recuerda. Me acuerdo cuando era niño, por ejemplo, y llegué, era yo un niño de primaria, y le digo mamá, porque yo siempre hablaba con mi mamá, porque mi papá, no, y ahorita le voy a explicar por qué. Yo hablaba siempre con mi mamá porque mi papá era una puerta cerrada. Y yo agarraba y llegaba y le decía, mamá, me falta un lápiz para la escuela, y mi mamá se me quedaba viendo, y me decía, pídeselo a tu papá. Y ese pídeselo a tu papá es, ay, nanita, ir a hablar con el duro, ir a hablar con el seco, ¿no? Dices, ay, no. Mamá, dame para un lápiz. No tengo, pídeselo a tu papá. Y yo así como que, ay. Ahí me tienes subiendo a la habitación de mi papá, y su habitación siempre estaba cerrada porque él ensayaba muchas horas con la trompeta, ahí dentro estudiaba. Y yo dije, no está ensayando. Entonces ya agarro y llego y desde adentro, ¿qué? Hoy me puedo reír porque Dios trajo sanidad. Hoy me puedo reír, te lo diría llorando, pero ya no me da risa. Entonces, ¿qué? Oye, papá, es que necesito para un lápiz. ¿Qué cuesta un lápiz? 2 pesos. En ese entonces, estoy hablando de los 70s, 2 pesos, 1.50. No tengo, dile a tu mamá, y no me estés molestando. Pero siempre la puerta cerrada. Siempre una puerta cerrada, siempre una puerta cerrada. Cualquier cosa que yo quisiera accesar con mi papá, había que derribar esa puerta. Muchas veces sí llegué de plano a abrir la puerta. ¿Sabes qué? Pasa esto. ¿Sabes qué? Tonterías de niño. Papá, la llanta de mi bicicleta se ponchó. Uy, no sabes la cantaleta, ¿no? Porque mi papá no era sensible en ese sentido para con nosotros. La cuestión es de que empecé a recordar todas esas anécdotas, precisamente. Todas, las empecé a recordar. Y el Señor trajo a mi corazón esta palabra de Jeremías capítulo 15, versículo 19. Y Dios me dijo, ¿sabes una cosa? Yo quiero tratar contigo esta parte. Quiero que te des cuenta que no era el monstruo que tú pensabas que era. Era el papá que yo te di. Era el papá que yo te di. Y yo, ¿cómo, Señor? Y aquí dice el versículo, te lo vuelvo a leer. Versículo 19 dice así, por tanto dice así, si te conviertes yo te restauraré, delante de mí estarás, si entresacaras lo precioso de lo vil. Si entresacaras lo precioso de lo vil. Y yo dije, pero ¿qué hay de precioso en toda la vida que mi papá me dio? Piénsale. Y ahí me estuvo un rato, en lo que estaba escuchando yo música de mariachi, pensando.
y todos los recuerdos que venían eran malos. Todos los recuerdos que venían a mi corazón dolían. Todos los recuerdos que pasaban por mi mente decía, ay no, eso estuvo feo, ay no, eso estuvo bien gacho. No, eso sí no me gustó. ¿Sabes qué? Esa no era la posición que mi papá debía tomar. Mi papá debía tomar una posición más paternal. Se equivocó en esto. Olvídate, lo repasé y lo repasé y lo repasé y lo repasé y lo repasé todas las veces. Y yo oyendo su música. Cuando de repente me dice el Señor, a ver, ya, porque no vas a encontrar la punta de la madeja. Mira, aquí está la punta de la madeja. ¿Te faltó alimento? No. ¿Te faltó techo arriba de tu cabeza? No. ¿Tienes apellido? Sí. En todos los documentos que tú tengas, aparece desde tu acta de nacimiento en adelante, aparece que él es tu papá. O presencialmente o por apellido, pero es tu papá. Y yo así como que me dice, entresaca lo precioso de lo vil. Le voy a explicar cómo fue que Dios me mostró entresacar lo precioso de lo vil. Haga usted de cuenta que aquí hay un barril con estiércol del más asqueroso. Y alguien te dice, hasta el fondo hay 5 diamantes de los más caros en este mundo. Ay, ¿los quieres? Sí, claro que los quiero. Ok, mete la mano y búscalos. Oye, pero tiene estiércol y me va a llegar hasta el hombro, quizás me manche la cara. Te aseguro que en el fondo de este barril hay 5 diamantes. Mete la mano, ahí están, te lo garantizo, pero mete la mano, saca lo precioso de lo vil. Y yo metí la mano. Metí la mano en medio de todo ese mugrero de vida que tuve. Metí la mano en medio de toda esa tristeza, sufrimiento, soledad que mis padres me dieron. Metí la mano y sí encontré los diamantes. Tuve casa, familia, apellido. Por lo menos, ese es mi papá, por lo menos, ¿no? Decir, ahí va mi papá, ese es mi papá, por lo menos. Porque hay personas que ni siquiera los conocieron. Hay personas en este mundo que no conocieron a sus padres, a ambos. Yo metí la mano. Yo metí la mano hasta el fondo, de verdad, mira, no me manché el brazo, nada más. El hombro, la cara, no, olvídate, casi me metí así quedé yo, mis piernitas quedaron fuera del tamo, lo que yo estaba busque y busque. Y le decía, a ver, vamos a echarle otro lado. Y a buscar lo precioso de lo vil. Y entre sacarlo, decir, sí, aquí está. De todo ese mugrero, sí, pero ¿qué crees? Había algo bueno. ¿Qué crees? Sí, había algo rescatable. Sí, había algo que Dios tenía y siempre estuvo allí manifestándose. Por eso empecé diciendo que nosotros nos complicamos mucho porque pensamos en un Dios muy lejano, pensamos en un Dios de formularios, pensamos en un Dios de reglas, pensamos en un Dios de religión. Nada que ver con eso. Es más sencillo de lo que tú crees, de lo que nos podemos llegar a creer. Es más sencillo. Es más sencillo. Porque solo es cosa de hacerle así tantito, echarle para atrás tantito. Y te vas a dar cuenta de que Dios estuvo ahí. Quizás no en la forma de un papá, pero sí en la forma de alimento en la mesa. Quizás no había un buen consejo, pero hubo uniformes para la escuela y zapatos. En el mejor de los casos. ¿Tuviste zapatos para la escuela? Dios estaba allí. ¿Tuviste un bocado de alimento para llevártelo a la boca? Dios estaba allí. ¿Tuviste días en los cuales saliste y había un sol tan radiante y maravilloso que disfrutaste ese día? Dios estaba allí. Dios no está tan lejano de nosotros. No es un ser que no se pueda comprender. No es un ser que no se pueda admirar y conocer.
Todo lo contrario. Está tan al alcance de la mano. La Biblia dice que el reino de los cielos se ha acercado, dice el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando yo me puse a investigar eso, a ver qué tanto se acercó, la Biblia dice que está a 45 centímetros de ti. Eso dice, ¿eh? En la porción en el Evangelio, dice que está tan cerca de ti, a 45, 50 centímetros de ti. Está. Ya nada más cosa de que lo agarres, que te lo apropies, que te lo quedes, porque es para ti. Dios está tan cerca de nosotros, tan cerca. La cuestión es de que, fin de la historia, empiezo a darle gracias a Dios por haber tenido ese papá. Empiezo a darle gracias a Dios por haber tenido la familia que tuve. Y empiezo a darle gracias a Dios de que a pesar de, siempre estuvo Él allí. Algún día hice una reflexión, quizás algún día la comparta. Ya la he compartido algunas veces en Facebook. Yo llegué a la conclusión de que los papás que me tocaron son los papás que yo tenía que tener. Y Dios me dijo, en esa reflexión, Dios me dijo, mira, si pudiste sobrevivir a tus papás, si pudiste sobrevivir al trato y la vida que te dieron tus papás mientras estabas con ellos, si pudiste resistir eso, puedes resistir todo lo que venga adelante en la vida. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque mira, a muchos de nosotros, sobre todo los que pasamos de 50, tuvimos un entrenamiento difícil, ¿eh? Nosotros somos la generación de la chancla. Somos la generación de la chancla, de esos papás que, y si no, y traía la chancla en la mano y aguas. Mira, yo en lo particular, déjame decirte algo. Mi mamá estaba, parecía asesino, de verdad, asesino profesional. Mi mamá no usaba chancla, agarraba las cucharas de peltre y me veía corriendo y le atinaba, tenía un tiro parecía asesino profesional, parecía ninja. Pero ni nos traumamos, ni somos gente mala, pero sí somos gente que estamos muy dispuestos a un cambio, que estamos dispuestos a que Dios nos hable. Somos una generación que estamos dispuestos. Y yo quisiera que todas las demás generaciones así estuvieran, pero digo, la generación de hoy no son de chanclas, son de, si no, apago el internet, no me hagas caso y verás cómo dejo de pagar el internet. Y mira, así te hacen caso. Pero podemos entresacar lo precioso de lo vil. No todo ha sido malo. No todo ha sido desastroso, no todo ha sido terrible. Así que digas, no. De verdad, hay cosas valiosas en todo lo que nos ha pasado. Hay cosas valiosas que si nosotros nos detenemos a pensar, no fue suerte. No vino por suerte. No vino como que alguien echó el volado y ganaste. Esa vez te tocó águila y ganaste. No es así. Dios estaba presente. Dios hace que aún la tormenta más oscura y tenebrosa y cruel pase. Dice el libro de Eclesiastés, y Dios restaura lo que pasó. Va de nuevo. Dios restaura lo que pasó. Quizás hoy estoy dirigiéndome a gente que es la primera vez que escucha una locura como esa de entresacar lo precioso de lo vil, de circunstancias que no nos gustaron o que no nos favorecieron. Pero quiero hacer ese reto con ustedes. Deténgase, piense, a ver cómo estuvo esto. ¿De veras estuvo tan malo? ¿De veras estuvo tan cruel? ¿De veras fue tan difícil? ¿De veras? Porque finalmente la Biblia dice algo que a mí me gusta pensar en eso siempre y lo sostengo con mi vida. Dios es bueno. Es que ¿qué tuvo de bueno ese accidente? Espérate, piénsale. Espera, ve cómo se sanan las cosas.
Es que tuvo de bueno que mi bebé se perdiera. Espérate, piensa, razona y busca. Verás que Dios está allí. Está así entre la foto, así como que apenas alcanzas a ver ahí algo, pero está Dios allí. Ahora, aquí hay todos tenemos esta libertad. Si quieres, bien, porque Dios va a traer restauración. Si quieres, Dios va a traer restauración. No, qué triste. Todos tenemos esa libertad. Yo bien pude haberme amargado, pude haber dicho, ¿sabes qué? No, yo jamás, qué bueno que puse tantos kilómetros de por medio entre mi papá y yo, no quiero volver a saber nada del anciano. Pudo haber sido mi posición. Decir, ¿sabes qué? Y no hablarle a mis hijos de su abuelo, y jamás mencionar eso, y nosotros somos de este apellido, pero somos de otra familia, muy diferente, y pintarles el cuadro de una forma diferente. Pero Dios nos dice hoy, saca lo precioso de lo vil. O sea, enfréntate. Abre tu corazón, enfréntate a eso que dolió, enfréntate a eso que lastimó, enfréntate a eso que te hizo estar solo algún tiempo, te hizo tener dolor, sufrimiento. Enfréntate a eso. Y si eres valiente, vas a meter la mano en medio de todo eso asqueroso y vil, y sí vas a encontrar algo. Y Dios te va a restaurar. Dios te va a restaurar. Dios te va a restaurar. Buen Padre Dios, te doy gracias. Señor, no podemos decir que todo ha sido horrible en esta vida, y tampoco podemos decir que todo ha sido de algodón de azúcar. Hasta hoy, Señor, el mundo vive separado de ti. Y nosotros estamos, Señor, todos los días, no solamente rogando por la salvación de los seres humanos, rogando que abran su corazón y que sus ojos sean iluminados para que puedan ver a qué gloria nos estás llamando, Señor. Padre, hoy, Señor, te pido que pongas en nuestro corazón esto, tomar la decisión de perdonar. Señor, perdonar no es algo fácil, pero es una decisión que cambia los conceptos, el futuro, cambia todo lo que viene por delante. Quizás la persona a la que estamos perdonando ni siquiera se entere que lo estamos perdonando. Pero si tomamos la decisión de perdonar, tu palabra dice, Señor, tu palabra dice que tú, Señor, tú desde el cielo vas a restaurar lo que haya pasado. Si tú tienes a alguien en mente ahora en este momento para perdonar, tráelo delante de Dios. Dile, Padre, yo traigo a tal persona. Señor, no me fue bien con esta persona, no fue agradable, no fue bueno, no fue algo que yo pudiera rescatar algo de ahí. Mas sin embargo, Señor, el diamante, la joya, aquí eres tú. Porque sé, Señor, lo que está diciendo tu palabra. Que si yo perdono, que si yo tomo la decisión de perdonar, voy a ser restaurado. Señor, por mi bien, yo perdono y bendigo a esta persona. Y di su nombre. Ahí en tu corazón, di su nombre. Dile, yo perdono y bendigo en el nombre de Jesús. Yo lo perdono y lo bendigo. Me desligo de todo lo malo que nos pasó. Y Padre, vengo a buscar tu restauración. Padre, vengo a buscar tu restauración. Yo perdono y bendigo a esta persona. Yo perdono y bendigo a mi papá. Perdono y bendigo a mi mamá. No sé con quién tengas que hacerlo. Pero créeme una cosa. La Biblia dice que si tú haces esto, sacas lo precioso de lo vil. ¿Dónde está lo precioso en todo esto? Es Dios. Porque después de esto vendrá su restauración. Después de esto vendrá la restauración. Te lo garantizo, tu corazón va a pesar menos. Tu alma va a ser libre. Tu corazón va a pesar menos. Ya no vas a tener el resentimiento, el sufrimiento. Ya no vas a sentir la agonía de estar viendo a esa persona queriendo hacer algo por tu cuenta.
ya no vas a sentir ese peso. Ya no vas a sentir esa carga, ya no vas a sentir ese dolor, ya no vas a sentir esa frustración, porque Dios va a restaurar todo lo que pasó. Dios va a restaurar todo lo que pasó. La Biblia dice que vengas y pruebes al Señor. La Biblia dice que lo pongas a prueba, que le digas: Señor, si tú eres el Señor Dios, del cual la Biblia habla que tú te levantaste de entre los muertos al tercer día. Si tú eres Dios, Señor, ayúdame con esto. Señor, yo hablo y digo, perdono y bendigo a esta persona. Tú haz el resto, Señor. Te pongo a prueba, Señor. Tú haz el resto. Yo tomo la decisión de perdonar a esta persona. Yo tomo la decisión de dejarlo ir libre. Yo tomo la decisión de declararlo inocente, aunque no lo sea. Yo lo declaro inocente, me libero de este asunto, de esta emoción, de esta sensación, de este dolor, de esta angustia. Yo me libero, pero Señor, tú haces el resto. Porque la Escritura dice: pruébame ahora en esto, dice el Señor. Pruébame ahora en esto, dice el Señor. Y verás ventanas abiertas en los cielos. Y verás ventanas abiertas. ¿Dónde está lo valioso de todo esto? Es Dios, precisamente. Es Dios, precisamente. Aleluya. Aleluya. No dejes pasar este día. Hoy pudiera ser el primer día de muchos en los que tu alma se va a ir consolando, en el que tu espíritu va a tener entendimiento, en el que tu corazón va a sanar, en el que tu corazón va a recibir esta restauración y esta paz. Porque la paz que da este mundo no es como la que Dios da. La paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que va más allá de lo que el dinero puede hacer, las amistades pueden hacer, el poder puede hacer. Va más allá, porque es una paz que se desborda dentro de ti sin que tú sepas cómo, y se hace real. Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor te bendiga.